Buenas noches, la Facultad de Ciencias Sociales, de Humanidades y Arte y el Departamento de Comunicación Social y Periodismo les dan un cordial saludo y una gran bienvenida a los directivos, a los invitados especiales, a los administrativos y a los estudiantes. El día de hoy nos están acompañando en la inauguración del nuevo estudio de Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. La misma que comenzó su labor en el año 2015, el 26 de octubre, y durante este tiempo se ha consolidado como un medio de comunicación y para los estudiantes y egresados unicentralistas. Además, la importante participación que han tenido los programas de Derecho, Cine, Estudios Musicales e Ingeniería Ambiental. Saludamos a los directivos, el doctor Rafael Santos Calderón, rector de la Universidad Central, el doctor Nelson Genico Iglesias, vicerrector administrativo y financiero, el doctor Óscar Herrera Sandoval, vicerrector académico, el doctor Raúl Trompa, secretario general, la doctora Marta Lucía Mejía Suárez, directora del Departamento de Comunicación Social y Periodismo. A nuestros invitados: Dora Brausín Pulido, subgerente de Radio Nacional RTBC; Catalina Blanco, periodista de La X; David Trujillo, periodista de Radioambulantes; Andrés Barrios, director de la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Jorge Luis Balaguera, egresado y periodista de RCN. Las imágenes que estábamos viendo en las pantallas son imágenes transmitidas directamente desde la emisora de Sintopía Radio, ubicada en el edificio IESCO. Allí en este momento se encuentran presentando un programa en el que hacen parte diferentes estudiantes y diferentes miembros de todo lo que es la planilla de programas de la Universidad Central. Para dar apertura a este evento, le damos la palabra al doctor Rafael Santos Calderón, rector de la Universidad Central. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Este es un momento de gran importancia para la universidad, particularmente para el Departamento de Comunicación Social y Periodismo. Es la cristalización de un viejo sueño, Marta Lucía, en el que usted ha sido absolutamente clave. Usted ha movido este tema con mucha persistencia y con mucha firmeza, y lo que estamos recogiendo hoy es una cosecha de muchos años, que le da, a pesar de tener la universidad ya voz, pues hace que la voz se oiga mucho más lejos y la puedan oír muchas más personas. Este es un laboratorio de ustedes los estudiantes, para ustedes los estudiantes y profesores. El que la universidad pueda, a través de Sintopía Radio, expresar lo que piensan los jóvenes, los miembros de la comunidad unicentralista, sus profesores, sus empleados administrativos y financieros, los estudiantes, por supuesto, pues le da en un momento además muy oportuno en la vida de la universidad, cuando acabamos de culminar una visita de pares para la acreditación de alta calidad institucional. Nos da puntos. No tengo la menor duda de que esto suma, de que el hecho de que la universidad tenga una emisora digital al servicio de la comunidad unicentralista, pero más allá de la comunidad unicentralista, al servicio de quien quiera sintonizarse desde cualquier parte del mundo, para conocer lo que los estudiantes de la Universidad Central piensan, sienten, les preocupa, les duele, lo mismo que al cuerpo docente y al personal administrativo y financiero. Celebro de verdad que podamos tener esto a la mano. Esto ya no es un sueño, esto ya es una realidad,
y la universidad, estoy seguro, bajo la tutela y la dirección de Marta Lucía, sabrá aprovechar de la mejor manera esta enorme oportunidad que le da a la universidad el tener una emisora digital en manos de jóvenes serios y responsables como son los estudiantes de la Universidad Central. Bajo, eso sí, bajo la tutoría de nuestros docentes, que seguramente, no tengo la menor duda, harán un excelente equipo para llevar esta emisora a unos grados de sintonía que ojalá nos sorprendan en el corto plazo. Felicitaciones, doctora Marta Lucía, todo el equipo de profesores del programa. No, la decana no pudo venir, el doctor Herrera está en camino porque está en un homenaje al doctor Fernando Sánchez Torres en la Academia de Física y Ciencias, nunca puedo pronunciar esas cosas, ciencias, de manera que en algún momento llega el vicerrector y se unirá a esta importante celebración de la Universidad Central. Muchas gracias por atender nuestra invitación y un agradecimiento muy particular a nuestros panelistas, que sé que en un momento, entiendo que el tema es la radio que escuchan los jóvenes o que quieren los jóvenes. Me parece un gran tema como para abrir esta jornada de celebración de la inauguración de la emisora de la Universidad Central. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta casa. Agradecemos las palabras del señor rector. Ahora invitamos a la doctora Marta Lucía Mejía, directora del Departamento de Comunicación Social y Periodismo. Doctora Marta. Buenas noches a todas y a todos. Señor rector, doctor Rafael Santos Calderón, estimadísima María del Rosario, señores directores de departamento que esta noche nos acompañan, señoras y señores panelistas, estudiantes y profesores de nuestra comunidad unicentralista, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta fecha significativa para la Universidad Central y en particular para el Departamento de Comunicación Social y Periodismo. Hoy no solo inauguramos el estudio de la emisora Sintopía, en realidad esa es nuestra excusa. Hoy queremos celebrar un proyecto de comunicación desde y para la Universidad Central. Sintopía hace parte de una plataforma que se denomina Agencia Central de Noticias. Tanto la emisora como la plataforma que la integra son un esfuerzo mancomunado en el cual directivos de la Universidad Central han confiado y apoyado este esfuerzo. Muchas gracias por ello. ACN y Sintopía también son un proyecto donde estudiantes, profesores y egresados, no solo de comunicación sino de otros departamentos, han encontrado un espacio para crecer como profesionales y como seres humanos, haciendo realidad la misión de la universidad en su propósito de formación integral. ACN y Sintopía son un laboratorio de formación para comunicadores y periodistas. Por sus micrófonos ha pasado la voz de estudiantes que como practicantes y voluntarios idearon campañas, sacaron adelante programas en vivo y otros pregrabados. Ellos hoy, a pesar de su corta edad y ya varios de ellos egresados, cuentan en sus hojas de vida con un portafolio profesional que los hace más competitivos por su experiencia y conocimiento. Gracias a todos y a todas por hacer parte de este proyecto. Gracias también al equipo administrativo del Departamento de Comunicación Social y Periodismo, a la Unidad de Medios Audiovisuales, UMA, al Departamento de Comunicación y Publicaciones y al Departamento de Arquitectura de la Universidad Central, porque sin su constancia y terquedad como la mía para resolver los problemas, el proyecto no hubiera avanzado. Y aquí quiero dar un agradecimiento muy especial a los estudiantes y profesores del Departamento de Publicidad por dedicar su fuerza creativa en la creación del logo y de nuestro primer video del proyecto. Muchas gracias. Sintopía en particular es un punto de encuentro para la comunidad unicentralista.
Las franjas de programación realizadas con estudios musicales, ingeniería ambiental, bienestar institucional, derecho y creación literaria, por nombrar tan solo algunos de ellos, que son nuestros amigos y aliados, dan cuenta de ello. Todos ellos, de la mano de estudiantes de comunicación social, aprendieron también un poco sobre el mundo de la radio digital universitaria y en equipo hablaron de derechos humanos, de investigación y sociedad, de arte y cultura, pasando por los temas más críticos sobre nuestra política nacional e internacional, las historias de nuestras vidas cotidianas de nuestros jóvenes, así como de espacios que dan un poco de aire ligero a este acto de escuchar, pensar y construir. Gracias por creer y por participar. Sintopía también es una ventana que nos conecta con el país y con el mundo. En Colombia intercambiamos conocimiento y producción con emisoras que hacen parte de la red de radios universitarias de Colombia, a quienes agradecemos su apoyo y colaboración. En esta apertura, también unas palabras de agradecimiento para quienes nos siguen en Bogotá y en otras regiones, también a quienes de otros países nos visitan. Hoy podemos decir que contamos con más de 40.000 usuarios. El primer paso está dado. Queremos crecer y queremos que lo hagamos de la mano de todos ustedes para hacer posible el sentido de nuestro proyecto ACN y Sintopía. Su nombre es Distancia Cero. Sintopía es una puerta abierta para la colaboración en la consolidación de nuestro proyecto institucional. Como medio, no solo permite dar a conocer quiénes somos, principalmente hace posible que dialoguemos, compartamos experiencias y a partir de ellas ser mejores como universidad y como sujetos sociales y políticos, tal y como se pretende en nuestro proyecto. En ese sentido, bienvenidas todas las ideas. Nos interesa la construcción colectiva. Tenemos talleres ya diseñados y puestos en marcha para garantizar que todos podamos perder el miedo a hablar en público, a manejar conceptos y técnicas básicas de la radio, para conectarnos con el mundo con la única intención de contar nuestras historias. Bienvenidos y bienvenidas, y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Nuestra radio universitaria ha tomado fuerza. Desde su diseño, la programación en Sintopía Radio ha respondido al proyecto educativo de la universidad. Desde la organización en Sintopía Radio y en colaboración con estudiantes de comunicación social, publicidad y mercadeo, se reconsideró la necesidad de superar las barreras y en 2016 nació Sintofest, un festival que le apuesta a la música local desde el entorno universitario. Una de las misiones de Sintopía es conservar la esencia de la radio tradicional, la presentación de grandes formatos, los podcasts y los micrositios que al complementarse con nuevos lenguajes y narrativas digitales se articulan para construir el tránsito entre el proyecto académico y la construcción de formatos en entornos digitales. Nuestra radio se ha identificado por tener la capacidad de competir profesionalmente en el cubrimiento de grandes eventos como Rock al Parque, la Feria del Libro en 2 años consecutivos y la visita del Papa Francisco. Actualmente, Sintopía cuenta con una amplia parrilla de 15 programas distintos semanalmente, además de su convenio de intercambio de programación con UNAD Virtual y Radio Francia Internacional. Es socia de la Red de Radios Universitarias, organización a la que están inscritas más de 70 radios universitarias de Colombia. La necesidad de tener un estudio propio era evidente. Esto ampliará las posibilidades de los estudiantes y de la emisora. Por tal motivo, en el 2016 la organización de Sintopía Radio propone al Consejo Superior la construcción de un nuevo estudio para la planeación, producción y postproducción de la programación radial. Pues es sumamente importante para cada uno de los que conformamos Sintopía. Lo que hace es volvernos más autónomos y volvernos pues ya más profesionales en el tema de vamos a llegar más temprano para organizar el estudio, nos toca a cada uno aprender a hacer máster, manejar la consola, poner los audios, manejar los diferentes programas y aparte de todo esto pues estar muy pendiente del tema de los micrófonos, de cómo estamos saliendo al aire. Entonces esto lo que hace es volvernos a cada uno pues más expertos en el tema y no conformarnos con lo que antes hacía el máster en la UMA. Aquí ya cada uno se encarga de una labor.
Siento que Sintopía Radio le da la oportunidad, digamos, a los diferentes estudiantes que no solo están comenzando, sino que también ya están terminando su carrera profesional, a abrir puertas, digamos, tanto en la emisora como diferentes profesiones que se van a desarrollar. Posicionarnos igualmente como lo hacen otras universidades, ¿no? Digamos que es una forma también de competir, porque podemos ver en muchos eventos como la Feria del Libro o Expo Estudiantes, y Sintopía y con su nuevo estudio es una opción más para poder competir en estos espacios, ¿no? A diferencia de la utopía, que establece fronteras entre lo existente y lo deseable, entre el presente y el futuro, la Sintopía es un lugar de encuentro y de actualidad. Sintopía Radio, Distancia Cero, presenta nuestro nuevo estudio. Para continuar con nuestra agenda, le damos paso al panel que hemos organizado para el día de hoy. Los dejo con Jane Ochoa. Ella es una estudiante de 9º semestre de Comunicación Social y Periodismo y actualmente es un miembro activo de Sintopía Radio. Hola, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida, les agradecemos bastante por estar acá acompañándonos, por hacer parte de este día tan especial para cada uno de nosotros, los que hemos hecho parte y los que vienen de las generaciones que vienen a hacer parte también. Les queremos agradecer a ustedes, nuestros invitados especiales, gratamente, precisamente. Vamos a hacer una corta presentación acerca de ustedes para que también cada uno de los espectadores, de cada uno de nosotros, sepamos quiénes son ellos. Presentamos a nuestros invitados. Dora Brausin es comunicadora social y periodista de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Es especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y magíster en historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Inició su carrera laboral como periodista, programadora y productora de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Posteriormente se desempeñó como coordinadora del proyecto Educación para la Comunicación en diferentes localidades de Bogotá. Ha sido docente universitaria y desde diciembre de 2016 ocupa el cargo de subgerente de radio en la Radio-Televisión Colombiana. David Trujillo le tenía miedo a la radio, pero se dejó convencer. Es periodista colombiano y durante unos años escribió en varias revistas latinoamericanas sobre viajes, gastronomía, ciencia, tecnología, estilo de vida, entre otros temas. Ahora es productor de Radio Ambulante, un podcast distribuido por la Radio Pública de Estados Unidos que se dedica a contar historias en español de toda Latinoamérica. Su labor es encontrar estas historias, hacer preguntas y escuchar respuestas, y armar los episodios junto al resto del equipo. El periodismo es su mejor herramienta para moverse por el mundo. Catalina Blanco es periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Inició su carrera en 2016 con Radioactiva, donde cumplía funciones como productora del Gallo y locutora de Las Madrugadas Rock. Actualmente se encuentra en la X Más Música. Es productora, curadora de las playlists de la emisora, disc-jockey y locutora en Nocturnal de lunes a jueves, en Mañanas X Weekend y Lo Mejor de la Semana los sábados. Jorge Luis Balaguera es comunicador social y periodista egresado de la Universidad Central y lleva más de 12 años haciendo radio. Inició su carrera en Caracol Radio con programas bandera como 6 AM, La Luciérnaga y Hoy por Hoy. Actualmente es el coordinador de entretenimiento de RCN Radio y hace parte de la mesa de trabajo de los programas En la Jugada y El Tren. Es docente del Politécnico Gran Colombiano y tiene experiencia como presentador de eventos, maestro de ceremonias, además de ser la voz comercial de diferentes marcas. Andrés Barrios es director del Departamento de Comunicación Social y Cinematografía y profesor titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es doctor en contenidos de comunicación en la era digital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor del libro De la onda a la web, paralelo entre la radio convencional y la radio virtual. Actualmente desarrolla su actividad investigadora en el uso de las redes sociales como espacio para la interculturalidad en el caso de los jóvenes, el impacto de las TIC en la formación de los comunicadores y en el análisis de las sinergias entre el on-air y el online en la industria radiofónica colombiana.
Forma parte de la red de radios universitarias de Colombia. Bueno, de nuevo a ustedes muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Antes de eso, contarles que en las pantallas van a estar viendo imágenes alternas entre los estudios en directo de la emisora, precisamente de nuestro nuevo estudio ubicado en IESCO, y también imágenes de esta transmisión vía streaming que se está desarrollando a través del canal de YouTube de la UMA, Universidad Central Bogotá. ¿Por qué hacemos esto? Precisamente porque hablamos de una era digital. Vamos a tener un retraso más o menos como de unos 5 o 10 segundos, y es precisamente eso, son las nuevas lógicas de la red. Entonces vamos a hablar este panel denominado Los jóvenes y las tendencias en radio, y sí es un evento muy formal, muy importante, pero la idea es que pues conversemos entre ustedes que son expertos y también de una manera muy clara, concisa y desde su experiencia nos cuenten desde cada una de las representaciones que están haciendo, también la manera en cómo ustedes han visto esos cambios. Por eso, pues ya vamos a iniciar. Y bueno, empecemos entendiendo, yo creo, y más de uno sabe, que nos hemos encargado o se han encargado de matar la radio cada vez que sale una nueva tecnología. Entonces siempre decimos que se va a acabar la radio porque salió el VHS o porque salió la televisión o porque a color, infinidad de tecnologías, porque salió la internet, pero no, nos hemos dado cuenta precisamente que han sido beneficiosos, precisamente, o sea, la radio ha actuado mutándose, ha sabido aprovechar más bien cada una de esas nuevas tecnologías y ha sabido pues ponerlas también a su servicio y así generar también unos nuevos usuarios, unas nuevas tendencias. Y hablemos ya precisamente cómo ustedes han visto esa transformación en la radio desde hace ya pues más o menos 10 años. Entendiendo que en esa fecha tipo 2009 estaban saliendo y surgiendo las emisoras virtuales. Me tocó de primero. Bueno, buenas noches para todos. Antes de responder, para mí es un orgullo y es un placer poder estar acá en la que fue mi universidad y además poder ver ese estudio, esta emisora, porque, bueno, Ángela Plazas lo sabe, la radio para mí siempre ha sido un motor. Elegí esa carrera a los 17 años de edad. Alguien algún día me preguntaba que por qué, y dije básicamente que cuando me desarrollé, cuando cambié de voz, ya la voz pasó a ser así, entonces dije, creo que sirvo para esto. Y empecé a buscar qué era y finalmente nunca tuve otra opción de carrera en la vida que la radio. Inicialmente quería ser disc jockey, Cata lo logró, yo no. Pero la vida me fue llevando por diferentes caminos y hoy para mí es una alegría poder ver los estudios de la universidad porque a mí no me tocó, suele pasar. A mí no me tocó tener esa experiencia, el poder manejar una consola, estar aquí, así que de antemano a quienes lo tienen y a todos ustedes felicitaciones por este estudio y es una gran alegría. Con respecto a la pregunta que planteas, yo creo que inicialmente para la radio, cuando llegó la televisión, fue la misma frase que decías ahora, se va a acabar. Llegó la prensa y se iba a acabar. Recuerden ustedes hace muchos años, Andrés puede dar fe de eso, que inicialmente lo que hacían las radios era leer los titulares de prensa, leer el periódico. Entonces el periódico dijo, pues no, pues sabe que no. Ustedes, los medios radiales, no podían leer las noticias sino al día siguiente, no el mismo día, porque claro, el periódico decía, pues ¿qué vamos a hacer? Pero hay una fecha muy importante para el periodismo y tiene que ver con justamente la muerte de Gardel. Cuentan quienes saben que ese día nace el radioperiodismo en Colombia, porque las pocas emisoras que había mandan a sus corresponsales a registrar la muerte de una de las grandes voces y empiezan obviamente a surgir un montón de medios. Con la llegada de Twitter, Facebook, Instagram y un montón de herramientas virtuales, pensaban lo mismo, pero antes de eso pensaban lo mismo con el MP3. Entonces decían, no, usted puede llevar un montón de canciones, pero ¿qué no puede llevar? Compañía. ¿Qué no puede llevar? Que hay mucha gente que espera que le digan, son las 5 de la mañana, 5 minutos, buenos días. Y con esa voz de un hombre, de una mujer, se despiertan todos los días. El MP3 no transmite emociones, esas son las canciones. Entonces yo creo que de cierta manera, por más que intenten o que quede en el aire, que se va a acabar, pues la radio lo que ha hecho es aprovechar esas herramientas y de cierta manera fortalecerse. Para terminar esta idea inicial, el programa en el que estoy en las tardes, que es En la Jugada,
desde hace 2 años se transmite para televisión por HD2. De cierta manera, para los nostálgicos, como muchos de nosotros, se perdió esa capacidad de que si ustedes cierran los ojos un minuto y escuchan las voces de nosotros, van a decir, si yo les digo, buenas noches, dicen, ¿cuántos años tiene? ¿Será calvo? ¿Será gordo? ¿Es alto? Y un profesor de acá, Luis Fernando Trujillo, tiene un libro llamado La radio, el sonido de la imaginación. Entonces lo que hacía era justamente crear imágenes. Ahora la radio se ve, vía streaming, nosotros nos ven en HD2 y nos ven por nuestra tele internacional. Pero cuando van estudiantes de diferentes universidades dicen, nosotros los vemos y nos ha parecido muy interesante porque vemos el trasescena de la radio. La cantidad de gente que está, no nos imaginamos tanta gente. Entonces creo que ahí está como una dicotomía muy clara en que lo que ha hecho la radio desde mi punto de vista es utilizar todas esas nuevas tecnologías a la misma televisión para fortalecerse y para seguir estando muy presente en las familias colombianas. Buenas tardes, gracias también por la invitación. Estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir, creo que soy de las más chiquitas de este panel, pero por eso mismo mi experiencia no es la más grande, pero soy de la misma generación de ustedes, de la misma generación que tuvo este cambio con internet, que sí tuvo como primera amenaza de la radio el MP3, el iPod, en este momento es Spotify, Deezer, YouTube, todas estas plataformas de streaming, pero creo que lo importante acá es la palabra compañía. Nada se iguala a eso, usted puede tener 1000 canciones disponibles, pero si no tiene alguien que le mande un mensaje de esas canciones, creo que no se va a conectar de la misma manera. Además de eso, sí, vital que la radio esté mutando y que se alimente de estas plataformas que podrían matarla para hacer todo lo contrario. En el caso puntual de lo que yo hago en mi trabajo, en este caso con lo mejor de la semana, que es los sábados, y en el que tengo que buscar un montón de música nueva, pues es aprovechar esas plataformas de streaming que siempre están ahí 24/7 mientras usted tenga internet para acceder a música nueva. Así que simple, usted por ejemplo entra a Spotify, ve las novedades, una lista de canciones que puede que no le digan nada, pero si el disc jockey, en este caso el locutor, quien esté al aire, las escucha y les da un mensaje, le van a llegar mucho más fácil a quien esté escuchando. Bueno, yo sí soy el más joven de este panel. Como decía en mi presentación, yo le tenía miedo a la radio, en serio le tenía miedo a la radio cuando estaba en la universidad, sobre todo porque alguna vez en una clase de radio último semestre me acuerdo que presenté como uno de mis trabajos una crónica sobre el Hospital Psiquiátrico de Cibaté y pues yo me esmeré un montón y hice un montón de cosas que me parecían bonitas y escribí y tal y la presenté. Y el profesor cuando la oyó se me acercó y me dijo como, oye, yo creo que tú no tienes talento para la radio, yo creo que tú sirves más como para escribir y yo pues le di la razón, dije sí, la verdad sí. Entonces nunca me imaginé meterme al mundo de la radio, de hecho empecé a trabajar, fue en prensa escrita y sí. Pero luego me di cuenta de que estaban apareciendo no estaban apareciendo, no es nuevo, esto de la radio narrativa no es nuevo. Pero yo no lo conocía, porque en Colombia no es muy común la radio narrativa, no se conoce. Digamos que es una radio mucho más informativa, más noticiosa, más en vivo. Pero en Estados Unidos sí es común esto. Digamos que el gran referente es This American Life, que es un programa que distribuía en su momento PRI, que es una de las grandes cadenas de radio pública en Estados Unidos. Y son piezas de 30 minutos, 40 minutos, narrativas, contando historias de gente de Estados Unidos. This American Life traduce esta vida americana, y las pasaban por las diferentes radios locales de Estados Unidos. Después, cuando llega internet, ellos se adaptan muy fácil al nuevo sistema podcast, y bueno, y ahora This American Life es como el podcast más famoso de Estados Unidos. Entonces me di cuenta de que existía esta radio narrativa, que era lo que a mí me gustaba, y me di cuenta de que en español solo existía un ejemplo, un referente importante, que es Radio Ambulante. ¿Sí? Radio Ambulante es un podcast que distribuye NPR, que es la National Public Radio, aunque ahora se llaman solo NPR, y nació como podcast y
son historias de toda Latinoamérica contadas en español y que duran entre, no sé, pueden durar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Y entonces terminé involucrando con Radio Ambulante y aquí estoy. Y Radio Ambulante nace en un año, bueno, nace en el 2012, pero nace en una época en que el podcast tuvo un boom muy fuerte en Estados Unidos, con algo muy particular, con una pieza muy particular que se llama Serial. Y Serial es una serie sobre un crimen y es producido por This American Life. Cuando sale Serial, hay un boom increíble en Estados Unidos por escuchar podcast. Para la gente que no sepa qué es podcast, es simplemente un audio que se puede descargar, que se puede escuchar en cualquier momento. Eso es podcast. Y nace con el iPod. De hecho, la palabra podcast es pod de iPod y cast de broadcast. Y bueno, entonces Serial es como el boom del podcast en Estados Unidos, con otro también muy importante que se llama Startup, que es sobre emprendimiento, que lo hace Alex Blumberg. Y estos dos son como los que convencen a la gente y convencen a los patrocinadores de que la gente sí quiere escuchar podcast, de que el podcast sí es una herramienta muy importante. Eso es en Estados Unidos, ¿no? Y Radio Ambulante nace ahí y por casualidad tal vez, no sé, los creadores son Daniel Alarcón y Carolina Guerrero, y ellos ya estaban familiarizados en Estados Unidos con la radio narrativa y se dan cuenta de que existe gente que sí quiere escuchar esto, que sí hay patrocinadores que quieren pagar esto. Y hoy en día el podcast en Estados Unidos es una industria muy grande, muy poderosa. De hecho, YouTube paga, esto es cifras aproximadas, en Estados Unidos paga $25 por cada 1000 views. Por 1000 oyentes, un patrocinador le puede pagar 50, 100 y hasta $400, lo cual es una industria bastante poderosa y bastante fuerte en Estados Unidos y en Europa. En Latinoamérica es una página en blanco en este momento. Y hay distribuidores que están interesados en buscar esas nuevas formas de hacer radio. Spotify, es como un chisme acá, pero Spotify está buscando podcast en Latinoamérica para distribuirlos. Entonces, sí, yo creo que hay un boom interesante, una industria interesante de nueva radio, o no nueva, de un nuevo formato de radio, que es el podcast, y en eso estoy. Bueno, yo sí soy la mayor del grupo y he sido parte de esta casa hace años, por cierto, y llevamos también muchos años trabajando allí en la radio pública y en otras radios. He trabajado en radios escolares, comunitarias, en radios indígenas, en radios universitarias. Entonces, desde esa experiencia, la conclusión respecto a la pregunta que han formulado es que pues ante las amenazas uno se fortalece, y que la radio creo que es el mejor ejemplo de que ante las amenazas se ha fortalecido. La radio ha construido un lenguaje tan fuerte que ni siquiera la televisión hoy en día lo ha superado, particularmente la televisión deportiva. La televisión deportiva nuestra, en nuestro caso que somos de una cultura oral muy marcada, se trabaja con lenguaje de radio. Si la hacemos así con este tecnicismo europeo, nosotros cambiamos el televisor. Mi papá dice: bájale el volumen al televisor y pone el radio encima, porque le parece más emocionante escucharlo con su lenguaje de radio. Sumado a eso, el tema de las redes sociales, la radio no le ha tenido miedo a la tecnología. La radio ahora tiene mini radio, se mueve perfectamente en Twitter. La radio tiene sus videocasts, la radio está presente en todas las plataformas, tiene aplicaciones, tiene web, tiene streaming, está en la televisión. La radio se ha sabido introducir en todas las herramientas, en todas las plataformas que surgen. Se reinventa constantemente. Y yo creo que sí le ha dado un concepto diferencial todo el tema de las tecnologías, y es que durante muchos años o una gran etapa de tiempo la radio se construyó para oír.
casi que de una manera unidireccional, entre comillas, porque eso ahí tiene sus debates. Pero con la tecnología, la radio ahora es para dialogar, y de hecho el diálogo es una necesidad muy marcada en nuestras sociedades. La radio creo que tiene mucho futuro. En estos días, por la experiencia que nosotros hemos tenido, hemos encontrado que a uno le dicen, no, es que la radio es el medio que tiene la curva de consumo en más descenso. Se lo dicen a uno así pasito, porque qué pena. Pero entonces se va uno a mirar y no es cierto tal cosa. Primero, es que se piensa o se mide desde los grandes centros urbanos donde las formas de consumo de radio son diferentes, pero en las regiones las formas de consumo de radio, pues si a la pregunta le dicen, ¿usted escucha radio pensando que escucha el transistor? Pues si le preguntan a un urbano va a decir no, pero sigue cuentas de Twitter en radio, sigue a radio en Facebook, sigue a radio en Instagram, todo el mundo dice que sí. Pero le preguntan en la región, ¿usted escucha radio? Claro, porque es que en la región todavía en muchas regiones tienen el transistor. En estos días, por ejemplo, de emergencia en Hidroituango, los alcaldes regionales y el ministro de Minas y Energía nos decía, el único medio de comunicación que tienen los habitantes de la región para estar informados sobre esta emergencia es la radio, se están comunicando a través de la radio. Y lo más paradójico es que nos decían, y ustedes son la única radio que llega hasta allá, hasta la región, digamos desde el centro del país. Lo mismo nos pasó en la emergencia de Putumayo, el único medio que tuvieron los habitantes de Putumayo cuando tuvieron también su emergencia fue la radio, y ese fue su vehículo de comunicación. Siento que la magia de la radio, que bien lo decía aquí Jorge, tengo una gran habilidad para rebautizar a las personas, perdónenme, pero con el tema de la magia de la radio, no es que como dicen, la caja mágica nos ofrecía un encanto de cómo será el personaje y demás. Nosotros tenemos la experiencia ahorita porque estamos ubicando la radio en la televisión y la premisa ha sido, no vamos a hacer televisión, vamos a hacer radio en televisión. Y no se ha perdido la magia, porque entonces tenemos códigos secretos. Entonces el señor televidente ve que allá hay un señor en radio haciendo… Y el otro, ¿pero qué es eso? ¿Qué será? Entonces ya no se inquietan por saber cómo será el locutor, si tiene el ojo verde, el pelo canoso, etcétera, no, sino ¿qué será ese lenguaje que tienen? ¿Cómo es eso? Y ese señor que está atrás, ¿por qué les hace que así? ¿Quién se para? Allá entra otro. Entonces hay otro código secreto que quiere ser revelado también. Entonces, incluso en eso, la radio mantiene sus encantos. Entonces, para mí las tecnologías, en mi concepto y en el caso de la radio en la que trabajo, han sido una fortuna, una maravilla, nos han permitido llegar a más públicos en diversidad de regiones, diversidad de formas de consumo de la radio, y pues eso creo que es lo que nos ha dado la tecnología. Buenas noches para todos, un gusto acompañarlos esta noche en la Universidad Central y venir a ver un proyecto que me tocó leer en diversos documentos de acreditación en 2012 y en 2016, que las dos visitas de acreditación que ha tenido el programa de comunicación me ha correspondido ser par del CNA en esas dos visitas. Hablaban ahora de la historia de la radio y de lo que ha sido la historia de esa radio, de ese medio de comunicación en un país como es Colombia, un país eminentemente radiofónico. Un país que si ustedes miran el nivel de penetración de la radio está por encima del 74%, mientras que en otros países es del 40 o menos del 40% esa penetración. El 7 de agosto de 1929, cuando llega la HJN, llegó un invento que para nosotros es maravilloso, que metió sonidos, que llegó a cambiar las dinámicas de consumo de medios, que en ese momento era la prensa, la reina en 129 años que llevaba de trascendencia en el país. Hablaba Jorge ahora de una pequeña confrontación prensa-radio que se dio en el decreto 627 del año 34, donde el gobierno le prohíbe a la radio transmitir los contenidos de la prensa porque
el periódico El Tiempo, en un editorial, habló del engendro del demonio que venía a meterse en la mente de los colombianos, a venderle historias fantásticas y demás. Eso origina la primera transformación del medio, y es analizarse, ubicarse y reinventarse, y muere Gardel, y es donde sabemos que necesitamos un teléfono para transmitir lo que está pasando. Años después, en los años 40, llega el Congreso Eucarístico y aprendimos a transmitir en cadena, de donde surge RCN Radio y demás cadenas de ahí para allá, con la transmisión de ese Congreso Eucarístico, y aprendimos a transmitir en cadena. Entre los 30 y los 40, la radio entendió que era parte de la cadena productiva nacional y se constituye como industria. Decidió comercializarse y apostó por la radio comercial en este país. De ahí para allá, la radio en el 60 se adapta al transistor, en los 70 llega la banda FM, entonces todo lo que es música, todo lo que es el contenido, que primero decíamos iba a ser culta, pero terminaron todas las musicales arriba en el FM, y el AM quedó para la radio hablada, y la radio se adaptó. Esa radio llega a los fenómenos de los 90, llega al fenómeno del 2000 y encuentra que tiene que reconfigurar su modelo de negocio. Y reconfigurar su modelo de negocio le implica entender que hay web radio, app radio y todo lo que viene con esos elementos digitales, y es donde ese modelo de negocio cambia las rutinas productivas. Unas rutinas productivas que siguen centradas en antena, porque el consumo sigue pensado, me voy para televisión pero sigo haciendo radio. Me voy para internet a notificar que está saliendo en antena. Me voy para la web a contarle y ampliarle que está en antena. El problema es que la radio no ha entendido cómo comercializar un consumo 360 grados con una audiencia que está en las pantallas de los celulares. Y que, bien lo decían ahora, si usted hace una encuesta, ahorita estamos haciendo un proyecto de investigación con la Universidad de Salamanca, donde encuestamos a estudiantes universitarios y estudiantes de colegios, y la sintonía de la radio. 1A, el problema no está en la antena, está en los otros sistemas de difusión. Ventaja, de allá doy un clic y voy al contenido de antena porque estoy en el streaming de esa emisora. Entonces es cómo se reconfigura ese ecosistema mediático, el ecosistema radiofónico, y cómo entendemos un consumo 360 en diversos escenarios, y cómo la radio se reinventó para funcionar en una sonoesfera digital, que es lo que es el mundo de la comunicación hoy en día. Ahora, también me falta un punto, y es que la radio se acuerde que lo importante no es la imagen, no es el texto, su razón de ser y su esencia es y seguirá siendo siempre el sonido. Si nosotros nos preocupamos por la calidad de ese sonido, marcaremos diferencia y jamás moriremos. Siempre seremos necesarios para los otros medios de comunicación. Bueno, pues muy interesante escuchar precisamente todo lo que dicen, y coincidimos en que casi que ya no es posible ni siquiera concebir la radio sin una página web, ¿no? Pero entonces vemos que asimismo hablamos de que obviamente el nivel de emisoras también aumenta, el nivel de audiencias también aumenta, o el nivel de plataformas por donde uno puede escuchar también aumenta. ¿Y ustedes creen entonces que, pues como tal, los usuarios se van fidelizando más a la radio o no? Antes de responder tu pregunta, me tocó en un cubrimiento en RCN Radio un gran concierto nacional. Era un concierto de Juanes a orillas del río Atrato en Quibdó. Viajamos en un avión Hércules con todos los equipos de Juanes, muy cómodos, todos ahí. Cuando llegamos, yo llegué 3 días antes del concierto, entonces tocaba ubicar el punto de transmisión en el Malecom a orillas del río Atrato para poder emitir la señal. Entonces cuando llegamos, primer punto es el Malecom, ¿y la señal de dónde? Funcionario de Telecom. Hagan de cuenta que este es el Malecom y a 3 cuadras queda Telecom. Era mandar la señal de cable de internet por los postes, hasta que llegaba al punto que nos habían asignado. Perfecto. ¿Y de dónde conectamos los equipos?
hablar con la gente de la producción del concierto, mire, es que esa toma solo soporta tanto voltaje, ir a comprar, calculen ustedes, no sé, 30 metros de cable creo que fueron para poder conectar, y listo. Arrancamos, me empiezan a dar paso desde Bogotá, Jorge Balaguer, yo, a esta hora Juanes, sale, listo, todo, perfecto. Cuando llega Leonardo Sierra, un colega de Caracol Radio, con una cajita metálica, saca un aparatico que es como un datáfono, se conecta y empieza a hablar y yo, ¿qué es eso? Me dice, esto es un Conrex. Entonces, Leonardo, Caracol, esto es un Conrex. Fueron probados en el pasado mundial y pues, nada, simplemente me conecto acá yo. ¿Usted sabe yo qué tuve que hacer? Todo lo que pasó. Llego a RCN y cuento la historia. Hace poco estuve en la media maratón de Guadalajara, cuando me dicen, mire, hay una aplicación, Linfon, la baja el teléfono y el sonido es perfecto. Yo, a pesar de que estamos todos los días, salimos, viajamos, y yo recordaba en Guadalajara haciendo un informe de la media maratón, recordaba aquella vez en Quibdó y recordaba ese día sentado en el teléfono que ni siquiera necesitaba de Wi-Fi, necesitaba un buen 4G y el sonido era perfecto. Simplemente me conecto desde el celular, marco una línea. ¿Qué sí se requiere? Un pequeño adaptador, un micrófono para que la voz se escuche mucho mejor. Pero la anécdota va justamente a lo que tú preguntabas, y es que esas nuevas tecnologías lo que hacen es fortalecernos demasiado. Y estoy de acuerdo con Andrés, porque se está viviendo actualmente en RCN Radio. Ha llegado un equipo de cerca de 60 personas en la parte digital, a fortalecer la parte digital, los contenidos digitales. Y estoy de acuerdo con Dora. Y es que muchas veces para una entrevista al aire, normal, podemos hacerla en 15 o 20 minutos. Para internet no. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos una entrevista de 20 minutos, y hay que editarla, tiene que quedar de máximo, según indican, hay una capacidad de atención de 7, 8 minutos en internet. Entonces se empieza como a reducir ese campo y empieza uno a decir, bueno, y es adaptarnos, es irnos adaptando todos los días a ese nuevo quehacer radial, a esa forma de hablar, a esa forma de llevar un contenido. Yo siento que todas las nuevas tecnologías y todos los nuevos desarrollos le sirven muchísimo más a la radio que a la televisión. Y sobre todo también, apoyando lo que dice Dora, es que nuestro lenguaje, el lenguaje radial, ya ustedes no van a encontrar voces de aquí Santa Fe de Bogotá, que eran bellísimas además, las valoro mucho y hacen mucha falta para nosotros, pero para muchos oyentes esas voces eran lejanas. Mientras que una voz normal, con la voz que yo hablo con ustedes ahora, es la voz de Cata puede cambiar un poco cuando está en su turno al aire, pero ya no estamos engolando la voz, sino somos muy naturales, y eso nos hizo también mucho más cercanos a la gente, más de hablarle a la gente. Y algo interesante que ahora decía Juan David, es que este tipo de podcast tienen la posibilidad de ser medidos. Saben desde qué país, a qué hora, cuánta gente lo escucha. La radio hoy, en el siglo donde estamos, no es fácil medirla, y es uno de los grandes inconvenientes también que tiene, porque los estudios que hay no pueden medir con exactitud realmente cuántos oyentes tiene una emisora, a qué hora están, cuántos están conectados, de qué edad. Entonces, la anécdota inicial es para empezar uno a ver que realmente la tecnología va a seguir ayudando a ese fortalecimiento. No sé si contesté la pregunta o no. Trabajo en radio y hablo mucho. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Bueno, con respecto al tema de la fidelización, creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que incluso en gente de nuestra generación, o me pasa con mi hermanita, escucha mucho radio, pero exactamente no lo hace a través de un radio, sino a través de alguna aplicación. Por ejemplo, ella no vive en Bogotá, la X funciona solo en Bogotá, pero ya que hace todas las noches, se conecta, baja la aplicación de la X y me escucha ahí ya todo el turno y feliz estamos las dos. Entonces siento que sí hay fidelización, pero como bien lo decían, no precisamente desde la antena, sino ya desde otros campos como lo permite la tecnología. Pero siento que a la vez el tema de las redes sociales también ayuda un montón. Si tú publicas una historia en este momento, hey, estoy al aire, seguramente cualquier persona que vaya, no deberían hacerlo, pero cualquier persona que vaya en su carro y vea la historia va a aprender la radio. Entonces creo que también sirve un montón porque, como tú lo dices, no hay una medición exacta, pero el hecho de que haya gente contestándote en redes sociales, en Twitter, pidiéndote canciones,
diciéndote, hey, tuve un mal día, gracias por esa canción, sirve para que tú tengas tu propia medición y sepas quién te está escuchando, aunque probablemente sean los mismos días que siempre te escriben, no importa, pero tú tienes ahí una propia medición. Entonces creo que fidelización sí hay, pero creo que hay que meterle ahora al tema de la medición para saber exactamente por dónde nos escuchan, por dónde son fieles de verdad, si por la antena o por la tecnología. Igual sirve que estén ahí, pero el tema de la medición sí me quedó sonando un montón. Bueno, Radio Ambulante nació gracias a la tecnología podcast. Sin el podcast, Radio Ambulante no existiría, no hubiera podido nacer en otro momento. ¿Por qué? Porque el podcast, primero, da libertad editorial. A mí se me da la gana de subir lo que quiera y hago un podcast de lo que quiera. ¿Sí? Segundo, no está sujeto a cuestiones comerciales, ¿sí? Entonces uno puede manejar el tiempo como se le dé la gana también. Entonces Radio Ambulante dijo, queremos hacer historias de Latinoamérica, no sabemos si a la gente le interesa o no, lo vamos a hacer, no sabemos si a la gente le interesa escuchar media hora o 15 minutos o 40 minutos, no importa, vamos a hacer lo que duren las historias, y por eso nace Radio Ambulante, ¿ya? Además porque es cierto lo de que se pueden medir muy fácil las audiencias, pero también es cierto que con el podcast es muy fácil ubicar un nicho, ¿sí? Si uno hace un podcast de cocina, por ejemplo, sabe muy bien el nicho que tiene, ¿ya? Y como se puede medir tan fácil la audiencia, sabe si la audiencia es joven, sabe de dónde la escucha, sabe la nacionalidad, sabe todo. Entonces, es cierto, nosotros sabemos cuántas personas nos escuchan, de dónde nos escuchan, cuánto tiempo nos escuchan. Radio Ambulante empezó en 2018 con 4 millones de personas que descargan y que oyen nuestros episodios. Tenemos una audiencia muy fiel, ¿sí? Al principio, como les dije, no sabía, bueno, Daniel y Carolina no sabían si esto iba a funcionar o no, pero ahora, y menos en Estados Unidos, historias de latinoamericanos, pues todo el mundo les decía como, no, eso no va a funcionar. Pues ahora nos hemos dado cuenta de que sí. O sea, de esos 40 millones, el 70% son de Estados Unidos, el 28% son latinoamericanos y el 2% son de otros países. Y de esos de ese 70%, el 80% son personas entre 18 y 45 años, son jóvenes. O sea, los jóvenes sí están escuchando lo que nosotros hacemos, y no solo son latinos, un tercio de ese 80% son personas que quieren aprender español. Y eso para los distribuidores de radio y para los que pagan publicidad en los podcasts, pues es una mina de oro gigantesca. O sea, tener 80% de audiencia joven, pues eso es, tenerlo así tan medido y mostrárselo, es que nosotros nos escuchan 80% jóvenes. Eso creo que es una ventaja que da el podcast increíble. Bien, respecto al tema de fidelización, creo que antes de que comenzara el foro como tal, estábamos conversando aquí que hacer radio es una cuestión adictiva. Entonces, cuando uno se pone a hacer radio, perdió el año, ahí ya quedó matriculado la vida, todo, sí, o sea, eso fue para toda la vida. Quien hace radio, quien comienza haciendo radio, yo les aseguro que es una experiencia que trasciende la vida de las personas. Si no fuera así, este proyecto no habría dado todos los pasos para que hoy se esté consolidando ya con sus estudios, y más adelante, yo supongo en 5 o 10 años, ya se van a estar consolidando como una de las emisoras más competitivas, o que están haciendo un trabajo innovador. Bueno, no sé, muchas cosas van a pasar como parte de ese trabajo, porque pues ya están ustedes adictos. Entonces, creo que eso contribuye a la fidelización, tanto desde la perspectiva de quienes hacen radio, como también desde la perspectiva de quien escucha la radio. Quien comienza a escuchar la radio también desarrolla ese sentido adictivo. Entonces uno comienza a sentir su emisora favorita, su locutor favorito, su productor favorito, mi programa, esa cuña. Ya uno se sabe todo después de que comienza a ser oyente de radio. Y no solo, digamos, por lo menos a mi generación, que como les decía, soy la mayor del grupo, sino también
a los niños. En mi experiencia, por ejemplo, personal, tengo una sobrina de 4 años, una de 7 años, y nosotros leemos, pues en la casa escuchamos radio y he tenido pues el privilegio de llevarlas a las emisoras y ellas en su cotidianidad juegan radio, entonces ya la conocieron, entonces pues ya lo hacen parte también como un acto de fidelización. Más allá de la anécdota familiar o personal, nosotros en la radio pública estamos trabajando en un proyecto para hacer que las nuevas generaciones conozcan la radio, vivan la radio y tengan esa fidelización. Lo estamos haciendo a través de la música, básicamente. Entonces, en el caso de Radiónica se llama Rockeritos, que son bandas de rock grandes de la casa radiónica que se presentan y salen de un escenario donde el mensaje es que salen de la radio porque ellos escuchan, es en la radio y salen de un radio gigante y se presentan y cantan para los niños e interactúan con ellos. En el caso de Radio Nacional son de los niños, que son ejercicios con los que nosotros buscamos hacer esa fidelización. Digamos que hasta ahora el ejercicio ha sido maravilloso. Se vuelve como un problema a la vez, pero es que la gente quiere entonces volver en su vida récord, ir a todos los rockeritos e ir a todos los son de los niños. Entonces, por ahora pues está un evento pequeño, pero pues eso ya nos está obligando a hacer un evento pues más grande para dar la posibilidad de que vayan más personas. Pero hay un ejercicio ya de conocer y de conectarse y el mensaje que dicen los niños después de salir del evento: esto es lo mejor que yo he vivido, esta es mi mejor experiencia. Aquí me están haciendo, ellos trabajan en Radiónica, ellos han debido invitarlos acá, son más jóvenes que yo para hablar de radio, joven por Dios, y son fieles testigos de que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, ese es, digamos, en términos de fidelización, punto 1, la radio en sí fideliza porque te vuelve adicto. 2, desde la radio, desde el trabajo que hay, las radios deben desarrollar estrategias para buscar la fidelización de sus oyentes. 3, que esa fidelización no es algo que se trabaje con una acción o un producto, sino que eso sí ya viene en temas de planeación en prospectiva, que es de largo plazo, los cambios generacionales y todas estas cosas. Creo eso de la fidelización, si no sigo acá. Yo digo que depende del escenario. Si yo me voy para la antena, busco la inmensa mayoría. Si me voy para la red, busco la inmensa minoría. Aquel que se identifique con mi propuesta, crea en esa propuesta y va a buscarla constantemente y la consume. Si yo me paro desde el escenario de emisora virtual universidad, hace 10 años me dio la locura y la aventura de ponerme a proponer la emisora virtual de la Tadeo. Tuve la credibilidad natural de toda universidad, de eso no va a funcionar. Usted con estudiantes, los estudiantes lo dejan tirado, eso no va a funcionar. Dije, hagámosle al tema. Me dijeron, no le doy equipos, no le doy nada. Mire, coja el estudio de audiovisuales y monte la emisora ahí. ¿Funciona usted? Le voy a colapsar el estudio y no va a poder usted hacer las prácticas de las clases. No, eso no pasa nada. A los 6 meses nos echaron de los estudios de audiovisuales porque habíamos colapsado los estudios de audiovisuales. Segunda opción, y eso fue en reunión en Vicerrectoría de la Tadeo, se va para la 106.9. En su momento el director era Bernardo Hoyos y tenía un estudio allá. Le dije, ¿usted cree que Bernardo Hoyos va a aguantar todo ese flujo de gente? Bernardo lo recibe. A los 6 meses Bernardo me echó de la emisora porque nos aguantó el tránsito de estudiantes todos los días, todo el día colapsando allá. Me dieron estudio, me compraron equipos y montamos toda la emisora y yo no le apostaba sino a una inmensa minoría llamada Jorge Tadeo Lozano. Han pasado 10 años, somos el segundo portal en consultas de la universidad. Tenemos 96 países en sintonía. Tenemos identificados que en la mañana tenemos egresados, personas adultas, pero a las 12 del día nos llegan los colegios, porque como vamos a la Feria del Libro, vamos a las jornadas de inmersión de las universidades en los colegios, nos ganamos a todos los colegios con concursos, con la emisora en vivo allá, con ellos hablando allá. A las 3 de la tarde llegan los estudiantes universitarios y a las 6
calle a todo el mundo porque los estudiantes universitarios empiezan a hacer tareas y solo quieren escuchar música. Entonces empieza la pelea, estudiantes, profesor, director de emisora, usted esa música que pone, eso no suena. Nos fuimos a mirar los estudios de sintonía, les igualo al contenido hablado. Entonces la música funciona. Y solo tengo 4.000 oyentes en la semana. Pero 4.000 oyentes en internet es una barbaridad de gente. Y eso arranca a fidelizar, a tener contenidos. Único requisito en la emisora que dirijo en la Tadeo, es de jóvenes para jóvenes. Problema, no es para los viejitos del consejo directivo. Para eso está la 106.9. Allá ellos hablan de sexo, allá ellos hablan de culturas urbanas, allá ellos ponen rock, pop, música electrónica y combine eso. Pero, como les digo yo, soy el irresponsable que abre el micrófono y seré el responsable que lo cierre en el momento que me toque cerrarlo. Y en 10 años lo he cerrado una sola vez. Porque ellos entendieron el compromiso y responsabilidad social que estaban con el nombre de la universidad al aire y mostrando un producto. Y se preocupan por la sintonía. Salen del programa y toca ir a ver Analytics, quién me escuchó, de dónde me escuchó, cómo me escuchó, cuánto duró, si es repetitivo, de dónde llega, si viene de Facebook, si viene de Twitter, si viene de Instagram, de dónde rebota. Y todos esos datos los tenemos ahí y es saberse ubicar y saber definir ese nicho de mercado al cual quiero llegar. Un montón de cosas hablamos acá, pero resalto mucho una cosa que dice Catalina y es precisamente pues como bueno, la hermana la escucha a través y es fiel oyente a través de la radio, pero a través de la radio digital, ¿sí? O sea, no podemos ya separarlo, pero es que esa magia de en serio encender la radio de como tal, sí, prender la radio y también están los podcasts que es como una radio a la carta, ¿no? Es como yo quiero oírlo cuando yo quiera, lo puedo descargar cuando yo quiera, puedo elegir que yo quiera. Esos nuevos hábitos de consumo, o sea, ¿no van dejando atrás a la radio o sí la van dejando atrás? No, bueno, entonces, pero precisamente, sí, todo, no, pero y entonces, ¿cómo es también? O sea, se trata de que lo digital también vaya a lo análogo, ¿no? O sea, no es como que no se quiera perder lo análogo, o desde sus puntos de vista y de cada uno de sus… Espera, ya. En el 60 yo tenía un radio portátil que no era el radiecito último que nos tocó en los años 90, principios de los 2000. Hoy en día, ese transitor nuestro es esto. Simple y llanamente se cambió el elemento en el cual tú captas el medio. Se cambió la dinámica del medio, el mercado se está renovando cada rato y lo que cambiamos es el elemento por el cual llegar. Tú aquí tienes la misma señal que tienes en el análogo. Lo que pasa es que pasa por un proceso de streaming, por salida y por cómo configurar ese elemento para llegarle a la gente. Si tú vas y le preguntas a un joven de un colegio que si sabe que es un radio portátil, te dice, ¿y eso qué es? O sea, eso era de mi abuelito. Pero si tú lo pones acá, se mueve mejor que uno acá. Y los niños viven y sienten la radio. Y no es que no escuchen radio. El ejemplo que ponían ahora. Mi hijo, desde que tiene 6 años, se escucha todas las emisoras habladas y uno le pregunta por las noticias del día y él sabe que te dijo Caracol, que te dijo RCN, dónde están, dónde ubica el programa de la tarde con ustedes, que se lo escucha todos los días, cómo brinca después a la televisión, y él consume medios mejor que uno. El problema es que no los consume como nosotros estamos habituados a una medición de audiencia, a un consumo de medios, sino que ellos ya cambiaron ese consumo de medios. De acuerdo con Andrés, pero también hay una frase que dice que las modas siempre vuelven. Me llamó mucho la atención y quienes viven en Bogotá siempre recordarán aquella esquina de la 19 con octava en donde uno iba a conseguir los LPs. Y entonces, o los long play, como le decían los abuelos, y los acetatos. Y uno llegaba, o a veces caminando por la séptima de un mercado de las pulgas y veía unos discos, recopilaciones de la Fania, tirados en el piso a 5.000 pesos. Y uno decía, sí, pero es que ¿dónde lo escucho? Ya la torna se había ido. Y vuelven las tornas, que Cata lo sabe muy bien, vuelven las tornamesas de unas marcas, de unas bellezas. Para quienes nos gusta la radio, de ver eso es como, o sea, ¿qué es esto? Como que uno lo admira como una obra de arte
y empieza a encontrar que hay discos en acetato que pueden costar 300, 400 mil pesos y la gente lo compra. Hay para mí una persona que es abanderado, que es Camilo de Mendoza, que tiene la tornamesa, que hizo radio en la Javeriana, que ha sido el encargado de mantenerse, y uno llega y encuentra, pero también encontró que en los grandes almacenes de cadena las tornamesas volvieron. No sé qué va a pasar si el Walkman vuelva o no, porque ese sí fue como que hubo un pequeño intento y no llegó. Pero justamente con respecto a la forma en que se escucha, miren ustedes ahora que uno va a buscar radios y está en Incanta, el radio para escuchar en el baño. Entonces tienen las chupitas y porque quienes somos fanáticos de la radio tenemos radio en el baño, en la mesa de noche, en el carro, el radio de ir al estadio, o sea, tenemos 4, 5, 6 radios, todos con pilas de repuesto, AA, AAA, o sea, el radio siempre está ahí. Por ejemplo, con respecto a lo que decía Andrés, en mi labor periodística, yo no puedo tener el retorno de la emisora por el celular. Yo tengo el retorno de la emisora por mi radio, lo tengo ahí conectado, porque es el retorno real. A veces hay una pequeña demora, entonces dicen, Jorge, buenas noches. Buenas noches. Y entra uno después. Pero volviendo al mismo tema, para mí la radio siempre será nostalgia, adicción, como lo decía Dora. La radio es una clínica que está abierta 24 horas, trabajamos 24 horas. Y la gente genera esa compañía, así que esa forma de escuchar cambia, sí, están los teléfonos, pero si son fanáticos de la música y se dan el gusto de decir, voy a comprar un acetato, y llegan y lo escuchan en su casa, un disco de Frank Sinatra, un buen jazz, una buena compañía, entonces ese mismo ambiente y esa misma nostalgia se mantiene hoy, y los radios se siguen vendiendo. El día que se dejen de vender, ahí uno empieza a preocuparse, pero se siguen vendiendo. Para los carros igual, claro, ahora están con pantalla y demás, un montón de cosas, pero siguen estando ahí. Es que el aparato radio, a medida que ha pasado el tiempo, pues ha tenido sus transformaciones, pero el concepto se ha mantenido, el concepto caja mágica se ha mantenido, digamos, esto es una caja, la mía viejita, pero la tuya está muy fina. Entonces, es una caja, una cajita, ¿cierto? Que antes era una caja más grande, que tenía un mueble, tenía carpetica allí tejida y todo. Ocupaba un lugar relevante en la sala de la casa. Yo diría que es tan poderosa la radio que ahora está es con uno, porque antes uno salía de la casa y dejaba su aparatico allá. Y la radio se ha ido transformando, que va con uno a donde uno está, pero el concepto caja mágica sigue estando presente. Bueno, entonces ha sido también precisamente una mutación el tema de la evolución como tal del dispositivo en el que se escucha la radio. Ha sido un reto precisamente también igual continuar con, pues sí, es que me centro mucho en la radio análoga como tal, en el aparato, pero realmente también quisiera escuchar desde su punto de vista, desde el medio en el que trabajan, ese reto que ha asumido la radio digital, es decir, una página web te hace una persona que tiene, o un medio que tiene que tener a disposición galería de imágenes, te hace tener pues artículos, podcasts también, entonces precisamente a eso quiero también ir. Yo creo que hay una concepción extraña en Latinoamérica sobre el podcast, y es que se piensa como un adicional al resto de los productos, como si fuera algo así como nada que ver, pues como que todos los medios grandes están haciendo podcast, pero como algo adicional, no como su producto principal. Nosotros, Radio Ambulante es un podcast, así de simple. Nosotros estamos en nuestra página web, radioambulante.org, y por las aplicaciones, NPR One o Apple Podcast, o bueno, muchas. Entonces, se me perdió la idea. Bueno, pero allá. Yo creo que en Latinoamérica no ha pegado tanto la cultura del podcast, de escuchar podcast, por varias razones. Primero porque es un formato extraño, o sea, que a mí me cuentan historias, una historia de 40 minutos, es raro, hay podcast de todo, que me enseñen cómo tejer, por ejemplo, es raro,
sentarse uno a oír como que le enseñen a tejer o que le cuenten a uno historias para dormir, hay podcasts para eso. Es raro, la gente como que no se familiariza mucho con eso. Y otra cosa es porque el internet en Latinoamérica, los datos pues cuestan, ¿no? Entonces no es común que la gente gaste sus datos oyendo podcast, aunque se puede descargar, claro, pero sí, como que falta esa familiarización con el podcast, y creo que en Latinoamérica sobrevive más la radio análoga, el aparato, prenderlo, que el podcast por las razones que les dije, pero creo que es muy fácil que podamos adaptarnos a esa nueva tecnología y escuchar podcast. Yo creo, David, que tal vez no el podcast como tú lo haces, es decir, esa forma diferente de contar historias. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que hace 2 años, entré a formar parte de un programa que se llama En la Jugada. Soy hincha de Santa Fe. ¿Entienden el dolor? Bueno, pero ustedes me preguntaban por un montón de cosas y yo no sabría decirlo. Conozco la historia del equipo, pero no sabía cómo explicarlo. Y entré a trabajar con Martín de Francisco, Antonio Casale, Nicolás Samper, Guillo Arango, y empecé a descubrir un universo que no tenía ni idea. En Semana Santa, porque trabajamos jueves y viernes santo en vivo, mientras todos descansan, nosotros estamos trabajando. Yo le decía a Toño en un break, le dije: Toño, ¿tú sabías que a la primera semana yo me iba a ir del programa? Me dijo: ¿por qué? Le dije: porque yo sentía que estaba en un sitio donde yo soy periodista de entretenimiento, yo no entendía a ustedes de qué estaban hablando. Me dijo: ¿por qué no te fuiste? Le dije: porque era un reto para mí quedarme. Pues si me eligieron para estar acá era por algo. Y empecé a encontrar, cuando ellos empezaban a hablar del podcast en iTunes, en iVoox o iVoox, y empiezo a encontrar, hace poco lo publicó Félix Riaño, que el programa En la Jugada, el programa completo, no segmentos del programa, aparecía en el lugar número 1. Y empiezo a ver que en redes sociales, apenas termina el programa, el oyente le escribe al productor: ¿por qué no subió el programa? ¿Por qué la demora? Son las 4:05, el programa no está, siempre lo suben a las 4:02. Y empiezo a decir, entonces, tal vez ahí, David, sí hay un consumo, pero de los programas, porque además entro a mirar, están los programas de Diana Uribe, están también los programas especiales que hacen en la X, Alejandro Marín, que cuenta historias de manera fenomenal. Tal vez esa forma de podcast, como tú lo haces, no se consume tanto, pero sí se está consumiendo. Por lo que yo veo, sí se está consumiendo, y es como, me perdí el programa en vivo, tengo la posibilidad de volverlo a escuchar. Ahí tenemos un problema, y es nosotros no educamos al oyente, sino al consumo del producto que tenemos en antena. Eso que ustedes cuentan lo perdimos en los años 60, 70, cuando dejamos de ser creativos en el medio radiofónico. Cuando nos fuimos a lo inmediato, cuando empezó esa transformación del AM y el FM, copiamos los modelos americanos, copiamos los modelos europeos, pero de radio de consumo inmediato. Y hoy en día las universidades sí estamos encontrando que debemos volver a explorar ese camino de contar historias, y entonces donde nos surgen las materias de narrativa radiofónica, donde empezamos a sensibilizar el oído, a contar con lenguaje radial, a buscar contar paisajes sonoros, a encontrar otra serie de narraciones que no nos da el medio. Y la gente vive consumiendo el medio porque me perdí el programa, entonces voy al repositorio y yo ya sé que si no lo pude escuchar, allá va a llegar, y a las 4 de la tarde lo voy a tener, y si a las 4:05 no está, ya generamos un conflicto con el medio. Pero el camino hay que empezarlo a abrir. El podcast tiene que empezar a encontrar esa manera de hacerse visible, de encontrar un nicho de negocio, y en el momento en que lo encuentre, le aseguro que RCN, Caracol y los demás no se van a poner a hacerlo, sino que vienen y se lo compran a usted para tenerlo allá y para que sea una herramienta con la cual comercializar y vender ese producto, y que estoy seguro también que en Radio Nacional es uno de los caminos para explorar y para abrir, porque ellos cuentan historias de esa Colombia que no tenemos nosotros y que ellos quieren escuchar, quieren contar y quieren narrar sus propias historias.
En el caso de Radio Nacional y de Radiónica, bueno, entonces nosotros manejamos el concepto de radio digital como una tecnología que apenas se va a implementar en el país y que nos va a dar muchísimas oportunidades, pues porque en un solo ancho de banda tendremos por lo menos 4 emisoras y entonces tendremos muchísimo contenido y pues desde luego eso implica necesidad de muchas historias y pues ahorita lo que yo creo que en demanda hay es la necesidad de historias y una necesidad de estar acompañado y pues con las plataformas que tenemos que pues lo llamamos el aire o el análogo y todo el tema web y redes sociales, pues apenas se está comenzando a formar el público. Y es importante trabajar y fortalecer esa formación del público para cuando llegue la radio digital, en el concepto de radio digital, poder comenzar a generar el consumo de todos estos contenidos. Nosotros en Radio Nacional digamos que tenemos el concepto de radio digital pues en varios temas. En el tema analógico la emisión en sí es digital. La transmisión también está planeada y prevista para que sea digital. La retroalimentación de ese aire que está en digital, está contemplada pues en todas las herramientas web, aplicaciones, en el streaming. Tenemos emisoras, por ejemplo, Señal Llanera, que es solo música de los llanos orientales, está en streaming. Está el rap, Radiónica 2, Radiónica 3, que es solo rap, hay Radiónica 2, que es solo rock colombiano. Entonces, también tratando de atender esos nichos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es un ejercicio de formación de públicos para cuando llegue la verdadera radio digital. Es básicamente lo que estamos trabajando. Ahora, tú preguntabas de páginas web. Eso es un encarte para uno. O sea, es un verdadero encarte y te lo digo, me fascina el sonido, vivo feliz con el sonido, pero para mí es el camello más grande tener que estar actualizando contenidos, poniendo podcasts, subiendo imágenes, galería y demás. Y a eso súmale esa bendita cámara web que ponen ahí, que el viejo discurso de los enamorados de la radio, ¿eso para qué? La gente se tiene que imaginar el personaje y todo de cuento. A mí me tocó en rectoría, en un comité de comunicaciones con Cecilia María Vélez, el tema que llegó la jefe de comunicaciones de la universidad y dijo que la única emisora que no tenía cámara web era la de nosotros. Se volteó la rectora y me dice, ¿por qué? Entonces salí yo media hora echando el discurso de la radio, el sonido, de la imaginación, todo. Me dice, ya habló media hora carreta, ¿cuándo la pone? La puse y eso ha sido el éxito más grande. Todo el mundo ve, el chismógrafo más grande mío, yo ya no tengo que ir a la emisora, prendo la emisora y me doy cuenta qué está pasando en el estudio y soy de buenas para ponerme cuando algo está mal allá. Y la gente le fascina ver esa imagen. Entonces, opción de 10 años de la emisora, se va a crecer la cámara, tengo una unidad productora de contenidos como la que tienen ustedes aquí en la central y ellos se van a encargar de ponerme los otros contenidos y nosotros nos encargamos del sonido. El tema es cómo empezamos a hacer convergente todo ese lenguaje. Y volvemos a lo que hablábamos hace unos minutos, nosotros somos el sonido, el de televisión es la imagen, el de prensa es el texto y los otros se van complementando y todos hacemos un conglomerado de medios que lo tienen ustedes en RCN con radio, televisión, más todos los elementos que tienen ustedes para formar esa convergencia mediática de hoy en día que me va a permitir hacer narrativas transmedia con puntos de entrada diferentes y un complemento a la historia que le estoy contando a la gente. Andrés, que justamente los periodistas radiales hoy en día hacen eso. Tal vez le pase a Dora, si llegan a Hidroituango y lo que encuentran es que puede ir solo un periodista por presupuesto. Llega el periodista, entonces saca su celular y manda el video para la página. Perfecto, listo el video. Ahora, ¿qué necesitan? El editor llamando a la cuartilla, listo la cuartilla, perfecto. En 2 minutos va al aire, ok, mande la entrada de la nota. Entonces, el periodista radial lo que hace hoy es tener en su cabeza, ir escribiendo la cuartilla, ir hablando, cortar la voz. Porque le dicen, el informe es de 1 minuto, tiene que tener ¿cuánto? Una voz de 15 segundos de Federico Gutiérrez hablando específicamente de lo que pasó. Entonces, la agilidad que tiene el periodista radial y esa capacidad
con respecto a la pregunta hace que también siga fortalecida. Y obviamente respeto a mis colegas de prensa y de televisión que también están apuntando a eso, pero el de televisión vais sin el camarógrafo. Veía en Noticias Caracol con lo de Hidroituango el dron y sobrevolando, ya obviamente ya no es el helicóptero, sino un dron ahí mostrando la magnitud de la obra, pero la radio sigue, el periodista sigue haciendo un montón de cosas solo, lo mandan digamos que a la guerra con su escudo, con su arma que es su voz y empieza a armar y empieza a describir todo lo que está pasando. Entonces es un valor también agregado que tenemos quienes trabajamos en radio. Vale, yo creo que tenemos tantos temas por qué hablar, la convergencia, precisamente la propuesta de reeducación de, ok, sabemos lo que están escuchando los jóvenes, lo que posiblemente van a escuchar, pero también sería bueno también hacer como una evaluación de la academia y cómo nos está formando a nosotros para enfrentar esa radio digital que se aproxima, pero pues se nos acaba el tiempo. Sí, no, pues para nosotros poder seguir… Sí, yo sé, estaba bastante interesante y de verdad queremos agradecerles a todos, pues a ustedes, nuestros invitados especiales, por haber estado acá con nosotros, por haber compartido este tiempo y haber aclarado pues dudas que teníamos de jóvenes también, pues con ustedes que tienen toda la experiencia hasta el momento y de verdad, eso sí, que queden muy invitados a la emisora, que queden muy invitados a volver a la universidad para que hagan parte también en un programa o en varios programas pues sean toda la gama cultural, de política, de economía, de debates, de naturaleza, pero muy invitados a esta emisora Sintopía Radio, que está en inauguración. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes. Pues ya no sirve. Antes de eso, si queremos escuchar y ver un video de otras personas que hicieron parte vital en la formación de la emisora Sintopía Radio. Quiero contarles que inicié con el proyecto o me vinculé a Sintopía Radio cuando nacía. En ese momento yo era estudiante de últimos semestres de la ingeniería mecánica y nunca había tenido la oportunidad de venir a la sede norte de la Universidad Central, que a propósito es preciosa y tiene un par de estudios preciosos de radio. Allí conocí la radio, ahora hace un año largo ya soy egresado, orgullosamente unicentralista, y tengo todavía la pasión de seguir con este proyecto. Un programa que hago desde esa época que les cuento, desde mediados de 2015, que se llama A Bordo y con Sabor a Colombia. Es un programa que hago con toda la pasión, hablando de las cosas lindas que tenemos en Colombia y de las cosas lindas de la Universidad Central, que vale la pena, por supuesto, resaltar, así como este proyecto, Sintopía Radio. Yo recuerdo que lo primero que nosotros hicimos fue realmente empezar a hablar sobre cuáles eran nuestros objetivos puntuales, cuál era el objetivo de Sintopía y cuál era el objetivo de la muy compleja agenda de presentaciones del Departamento de Estudios Musicales en ese momento. Y me acuerdo que lo primero que nosotros hicimos fue, bueno, ¿qué es lo que le interesa a Sintopía y qué es lo que nos interesa a nosotros? Encontramos unos puntos en común, desarrollamos, digamos, como que una línea a través en sintonía con la sinfonía, pero adicionalmente hubo un cubrimiento que fue más allá de un cubrimiento meramente periodístico que nos logró acercarnos a los estudios. Entonces, tal vez ahí, David, sí hay un consumo. Estudiantes que están vinculados a este proyecto y que logró comunicarnos de una mejor manera con toda la comunidad universitaria unicentralista. Yo pienso que las ventajas de vincularse con Sintopía son evidentes en varios campos. Uno, nosotros estamos apoyando un proyecto, digamos como que institucional, que está creciendo y que a largo plazo va a ser muy importante para toda la comunidad. Dos, el hecho de que sea un proyecto de la casa implica que hay una doble ganancia en términos de que nosotros nos conocemos internamente, podemos buscar procesos de articulación entre los distintos programas y podemos, aparte de eso, encontrar maneras de poder comunicarnos más allá de solamente compartir información a través de un medio, porque hoy en día con las tecnologías
tecnologías digitales, eso de alguna manera ya es una necesidad que se da por sentada. Pero cuando nosotros hablamos de procesos de comunicación ligados a procesos formativos y que tienen que ver con un elemento como, tan complejo como una emisora, va más allá de, digamos, como que de un mero proceso unidireccional, como cuando uno lo llaman para una entrevista, y uno puede ver que las relaciones que se pueden dar al interior de los programas van más allá de un mero compartir información, y que podemos desarrollar proyectos que se pueden concretar en Sintopía, pero que van mucho más allá, porque este es un proyecto académico de comunicación que tiene implicaciones para toda la universidad. Qué grato saber que el periodismo sigue ganando terreno en la Universidad Central. Recuerdo aquellas épocas en las que hicimos aula y asfalto. De manera que éxitos y felicitaciones por ese proyecto de Sintopía. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de Sintopía Radio? Les quiero enviar un saludo especial desde la Red de Radio Universitaria de Colombia. Una felicitación muy emotiva a todos los miembros de la Universidad Central, a su Departamento de Comunicación Social, a la plataforma de la Agencia Central de Noticias ACN y por supuesto al proyecto Sintopía Radio, emisora que hace parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y este espacio, que estamos seguros, les permitirá a los estudiantes de la Universidad Central continuar con esos nuevos retos que hoy afronta la radio, al enfrentarse a la convergencia de medios y formatos. Queremos desde la Red de Radio Universitaria de Colombia felicitarlos por su nueva sede. Un abrazo. Sintopía se constituye en un espacio muy importante para la Universidad Central, que puede marcar diferencia con otras universidades en la formación de sus estudiantes en comunicación y periodismo, en la medida en que dentro de sus principios enfoques incluye el respeto y el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia. Uno ve con frecuencia en los grandes medios de comunicación, y teniendo en cuenta el poder que tiene los medios y la incidencia, que muchos de sus periodistas, por poner ejemplos, emisoras como la Mega, Olímpica, suelen hacer chistes, burlas, comentarios que son racistas, sexistas, homofóbicos, clasistas, y creo que Sintopía debe marcar la diferencia en ese sentido, en formar a sus estudiantes en la medida en que hace sus prácticas como futuros comunicadores y periodistas, siendo sensibles de que ninguna diferencia debe ser motivo de violencia ni discriminación, respetando al diverso, al distinto, y reconociendo que estamos en un mundo precisamente donde las diferencias nos constituyen, y ese respeto y reconocimiento nos hace mejores personas, y Sintopía desde esa óptica puede hacer mejores periodistas, mejores profesionales, mejores seres humanos. Aprovecho la oportunidad para felicitar al equipo de docentes que ha estado al frente de esta iniciativa, de este proyecto, porque creo que es muy esperanzador y porque creo que puede proyectarse muy bien dentro y fuera de la universidad. Sintopía Radio, distancia cero. Muchísimas gracias a los panelistas. Creo que hemos terminado más ilustrados de lo que empezamos sobre la radio. Queremos darles un muy sencillo reconocimiento de la universidad a cada uno de ustedes, que lo conserven como un recuerdo de esta fecha que es tan importante para la universidad. Dice así: Universidad Central, Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, Departamento de Comunicación Social y Periodismo, certifican que Doralicia Brausin Pulido participó como conferencista del panel Los jóvenes y las nuevas tendencias en la radio. Firma la decana, la directora del departamento. Dora. Muchísimas gracias. Catalina. Muchas gracias, Catalina. ¿Quién quería haber venido? David Trujillo. Muchas gracias, David. Andrés. Muchas gracias, muy interesante, ¿verdad que sí? Gracias. Y finalmente para nuestro exalumno Jorge Luis Balaguer. Muchas gracias. Muy reconocido. Hace mucho no me daban un diploma, gracias. Espero que no sea el último. Muchas gracias a todos nuestros invitados, a todos nuestros asistentes,
Esperamos que tengan una muy buena noche. Vamos a continuar con la copa de vino.